Las mentiras, contadas muchas veces, terminan inventando realidades que son el germen de la manipulación emocional a favor de grupos perversos que, junto al gobierno en turno, aprovechan la desgracia de aquellos que lo han perdido todo para generar una publicidad enferma y desequilibrada. El caso de la niña atrapada bajo un cerro de escombros debido al colapso de la escuela Enrique Rebsamen, Frida Sofía, producto de la enferma y psicótica forma de Televisa de inventar y editar guiones que conviertan las tragedias que ha vivido México en reality show o novelas, donde el ingrediente principal es la mentira enmascarada de manipulación y como actor principal el gobierno federal, se encuentra en periodo de caducidad. Televisa y Peña Nieto han sido repudiados por un pueblo que se encuentra hasta la madre de ser victimizado una y otra vez por televisora y gobierno, ya sea por fenómenos naturales o por el desprecio de la clase política y gobernante de este país. Lo rescatable, sin lugar a dudas, durante los terremotos de este trágico septiembre, la solidaridad de la población. En contraparte, lo detestable es la rapiña de la clase política y gobernante, que sin un rasgo de dolor por la tragedia, sigue en su corrupción galopante. La población de este país se encuentra frente a frente con este animal político. Esperemos no volver a darle la espalda. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, al noroeste del país. Septiembre va a pasar a la historia, septiembre de 2017, como uno de los meses en donde la tragedia ha azotado parte de este país. El 7, un terremoto azotó Oaxaca y Chiapas, 8.2 la intensidad en escala de Richter, y el 19 de noviembre, cuando pues no se festejaba el hecho de que haya otro terremoto, sino el aniversario del terremoto de 1985, pues viene otra vez otra réplica de un terremoto, pues si no con la misma intensidad, sí muy parecido, 7.1. ¿Qué ha traído estos dos terremotos? ¿Cómo ha manejado el sistema político, el sistema administrativo de este país esta catástrofe? ¿Cómo ha reaccionado los medios de comunicación? Porque lo que sí sabemos es cómo ha reaccionado la población ante este tipo de desastres. Vemos que la sociedad es cuando despierta, cuando se une, cuando se solidariza unos con otros, y hay muchos movimientos de gente que sin ningún afán más que de ayudar ha mandado ayuda de cualquier forma a estas ciudades que están sufriendo en carne propia pues la desgracia de perder a familiares, de perder sus casas, de perder sus patrimonios. Hoy vamos a platicar de lo que ha sido la política en torno a esto, de cómo se han manejado los gobiernos y los medios de comunicación como Televisa, con todas estas formas que durante años ha estado operando al lado de los gobiernos. Parece ser que ahora sí fue un momento caduco, parece ser que esta Frida Sofía, esta niña imaginaria, este reality show que montó Televisa junto con el gobierno federal, bueno, pues viene a dar un gran golpe en la estructura de Televisa. No sabemos hasta dónde, pero de lo que sí sabemos es de que cimbró a la televisora porque todo el país pues está atento a todas estas tragedias y en este caso pues no se dejó engañar. Para ello les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Ojalá que estén bien todos. Y Manuel Barrante está arriba. ¿Qué tal? Pues sí, el 7 de este mes hubo un terremoto en la zona sur del país. Oaxaca y Chiapas sufrieron lamentables pérdidas humanas, muchísimas construcciones se vinieron abajo. Hay que recordar que Oaxaca y Chiapas son dos de los estados más pobres de este país, pobres entre los pobres, y después de que parecía que empezaba a llegar la ayuda a Oaxaca y Chiapas, el 19 de septiembre, 32 aniversario de aquel terremoto de 1985, se genera otro terremoto de 7.1 en la Ciudad de México, que también trae muerte, que también trae destrucción, y que después de esto genera que Oaxaca y Chiapas pues pierda el sentido de ayuda, al menos en todo lo que tenía que ver
el gobierno federal, Marina y el Ejército, y se concentren en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Alejandro, pues vemos que después de algo así como un terremoto, pues salen todas estas formas, la gente se solidariza, ya lo sabemos en eso, pero también el gobierno da muestras de cómo ha operado durante años. Vemos un PRI caduco, vemos un PRI que siempre se está apoyando en los medios de comunicación como Televisa, y vemos que de la tragedia siempre quieren hacer botín, siempre quieren sacar provecho hacia sus políticas, y pues en esta ocasión salieron totalmente al descubierto y han quedado exhibidos de una manera más que grotesca en relación a cómo se manejan ellos y las televisoras, ¿no? Lo que pasa es que si analizamos las tecnologías de la información que funcionaban en 1985 a las que funcionan actualmente, no se parecen en nada, ¿no? Nosotros, en este terremoto del 19 de septiembre de 2017, nos enteramos directamente en vivo, porque eran millones de gente que estaba transmitiendo, que están mandando imágenes al momento, y imágenes que no pasaban por los cuartos de edición de las televisoras, sino que ese flujo de información tan inmediato, tan constante, jaló a las televisoras también a informar desde ahí, antes de maquillar las cosas, antes de estructurar historias, estas historias que tragicomedias o churrunovelas, como le quieras llamar, a las que estoy acostumbrado el grupo Televisa. Ahora la gente nos dijo, así está la situación en estos momentos y hay que activarnos. Y la respuesta de la sociedad fue inmediata, instantánea, cuando ya tú 10 minutos después del terremoto estabas viendo brigadas recogiendo ladrillos, escombros, esas cosas, y exactamente, ¿no? Pudiste ver también en el mismo momento cómo en ese instante, sin que pasara por los cuartos de edición de las televisoras las imágenes, ya estaba aflorando lo otro, lo que todo el tiempo viene en un desastre, una tragedia, que es el manejo corrupto, ese manejo sucio, el manejo gubernamental de los grandes desastres, de las grandes hecatombes. Siempre he dicho los que tienen, que estudian estos tipos de acontecimientos desde el punto religioso, o desde el punto de la evidencia, o desde el punto de la especulación, han dicho que después de un apocalipsis de este tipo para una región, para un país o para un planeta, va a surgir algo nuevo, que va a brotar algo distinto, algo diferente. Pues lo que está brotando en el México es lo que estaba ahí enterrado durante muchos años y que nosotros sabíamos que ahí estaba, pero que este sismo, en el caso concreto de la Ciudad de México, lo hizo emerger por completo. Que a los políticos, nuestros gobernantes, que no se les puede llamar ni servidores públicos ni funcionarios porque no funcionan, les vale un cacahuate la vida de los mexicanos. Desde 1985 para acá se crearon múltiples protocolos para prevenir todo esto. Se hizo un estudio estructural de la Ciudad de México, de los edificios, algunos fueron demolidos incluso para que no hubiera riesgo, y ahora llegas 20 tantos años después, 33 años después. 32. Llegas y te encuentras que ahí estaba oculto todo lo que dijeron que iban a corregir, que agarraron miles de millones de pesos de ayuda internacional, que nos pidieron a los mexicanos en aquel tiempo también que cooperáramos, que aportáramos, que no arreglaron nada, que todo estaba listo para que al primer sismo con magnitud similar las cosas se volvieran a caer, ¿sí? Así son nuestros políticos, así es nuestro gobierno, así es nuestro sistema. Y esto les está generando a ellos hasta cierto coraje de que se les exhiba. ¿Entonces qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que México se derrumbe por completo? ¿Qué es lo que están esperando para actuar? Porque hasta donde ellos entienden actuar es tomarse el dinero y echarlo a sus cuentas bancarias.
En este sentido, Manuel, pues vemos esta pues doble tragedia, ¿no? La tragedia del terremoto con todas las familias que pues de alguna manera han perdido tanto seres queridos como su patrimonio, pero la tragedia también de ver tal cual es esta clase política, clase empresarial, en donde todo mundo empieza a generar su oferta, ¿no? Los grandes terratenientes de este país empiezan, tú pon un peso y yo pongo 10, tú pon esto y yo pongo aquello, y todos los políticos empiezan como si fuera una verbena o un asunto de lotería. A ver, vamos a destinar financiamiento de los partidos para este desastre, y diciendo como si el dinero que destinamos los mexicanos a los partidos políticos sea precisamente de los partidos políticos, no de los mexicanos. ¿A dónde va a dar también tanto dinero que dicen que están juntando? ¿Quién tiene una idea de cuánto dinero se está juntando con esto de que tú pon 1, yo pongo 5, que si otorgas esto, yo otorgo aquello? O sea, como que es ahorita un territorio fértil para todo esto, para todas estas corruptelas y sacar provecho de toda esta desgracia, ¿no? Sí, así es. Pues la mayoría de las veces que yo he venido aquí, he empezado mis intervenciones recordando mi postura constante, que es: ellos son una cosa, los ciudadanos somos otra. Y no quiero pecar de soberbio, pero ellos una vez más me dan la razón, ¿no? No es que yo los quiera separar y hacerlos de la raya para allá y nosotros de la raya para acá. Ahí se ve muy claro, ¿no? El comportamiento de la sociedad civil. Eso podría ser, Alejandro, lo que resurgiera, ¿no? Emergiera de esto, que el nacimiento no de un nuevo Mesías, ¿no? Sino de una sociedad civil, ¿no? Como resultado, el recuperarse a sí misma la sociedad. Los partidos políticos, la clase política, y ahí tenemos que inclusive pedirle perdón a los que forjaron el término política, porque política era una actividad noble en su origen, ¿no? Era estar involucrado en los asuntos de la polis, de la ciudad-estado en aquel tiempo con los griegos, ¿no? Es como filántropo. Sí, entonces los políticos, esa clase que más bien son funcionarios públicos o personas que están cerca de la toma de decisiones, cerca de lo que es de todo, cerca de la cosa pública, insisto, esos pequeños grupos de empresarios, que no deberían de ser ni ser considerados empresarios, esos pequeños grupos de oportunistas que están alrededor o cerca o financiando, que forman parte de la misma clase esa, que son los que están cercanos a la toma de decisiones, ¿no? Esa clase política que involucra a todos esos actores incluye obviamente a los partidos políticos, ¿no? Pues están saliendo los partidos políticos, están quitándose la máscara los que todavía traían máscara y enseñando el cobre los que no lo habían enseñado, ¿no? Y están en esa especie de subasta, ¿no? A ver quién subasta más puntos porcentuales del presupuesto que dicen ellos nos van a ceder, dicen ellos, ¿no? Entonces de ahí partimos, para mí de ahí partimos. Una arrogancia tremenda, ¿no? Y de ahí partimos, desde esa visión de las cosas, parte el gran problema, ¿no? Empieza el gran problema, ¿no? O explica el gran problema que yo veo, ¿no? Que es que todavía ellos no aceptan, porque sí saben, pero no aceptan, y muchos ciudadanos no entendemos que ese dinero es público, es dinero de nosotros, ¿no? Entonces todavía están discutiendo cuáles son las condiciones bajo las cuales ellos nos van a permitir que usemos nuestro dinero, ¿no? Que la Constitución no lo permite. Sí, entonces empiezan con que, ahí empezó uno con que él iba a dar el 20, pero tiene 15 días amenazando desde la tragedia anterior, amenazando con que aunque el INE no quiera, pero no se ha visto un peso, no amenaza. Y luego están los otros diciendo que van a dar el 25, que ellos sí, pues tampoco ponen la feria. Y luego están los otros que salen diciendo que van a renunciar, van a donar el 100%, pero igual que los otros dos, prorrateándolo a partir del año que entra mensual con consejos ciudadanos que ellos van a manipular el año que entra, que es año electoral, ¿no? Entonces, no se les quita, compa, no se les quita, está en su naturaleza, diré el alacrán. Está en su naturaleza ese oportunismo
que ya raya en la canallada, ¿no? Raya en la canallada. Yo quiero poner para cerrar esta participación de este momento, de dos ejemplos para contrastar pues cuál es la actitud y que tiene la ciudadanía y que ha mostrado en este momento lo mejor de sí misma, y los otros, la clase política, que en este momento ha mostrado una vez más lo peor de sí misma, ¿no? Hace unos meses hicieron una lista negra, el Congreso del Estado, donde le prohibió la entrada a 8 ciudadanos. Ellos se llaman a sí mismos los 8 indeseables, ¿no? Y se entrevistó a Irma Tirado para preguntarle a Irma Tirado, la presidenta del Congreso, no sé exactamente cuál es la figura, pero es la presidenta del Congreso. Y aquí abro un paréntesis para mostrar el pequeño dictadorzuelo que traemos todos dentro. Yo decreto en este momento que no deberían existir personas como Irma Tirado, ¿no? Así nomás es un decreto, espero lo obedezcan, ¿no? Entonces, esos 8 indeseables convocaron a la ciudadanía en catedral a que fuera la gente a dar su aportación en especie, y estuvieron 4 días, juntaron 2 trailers, fue hermoso, fue algo muy bonito estar viendo cómo seguía llegando gente, lo estuvieron compartiendo en las redes sociales, la gente hasta qué hora van a estar ahí. O sea, fue algo donde la sociedad mostró lo mejor de sí misma, mientras el centro de acopio del gobierno del Estado estaba vacío, y el de Jesús Valdez ahí estaba vacío, ¿no? Entonces eso es el contraste que yo veo, ¿no? La participación de los 8 indeseables, que tienen prohibida la entrada al Congreso por ser indeseables, están señalados en una lista negra de personas peligrosas, están en este momento repartiendo 2 trailers y probablemente junten más, allá el Morelos, ¿no? Donde no hay cámaras que lucirse, ¿no? Allá están estos, mientras la clase política está viendo cómo saca raja política de este asunto, ¿no? Alejandro, el caso específico de este colegio Repsamen, en donde un reality show montado desde Televisa, creado, dicen, entre ellos y la Marina, pero que refleja totalmente lo que ha sido este binomio Televisa con el gobierno de la República, en donde los grandes intérpretes o los grandes actores era el secretario de Educación, Aurelio Nuño, los reporteros de Televisa y una niña que al parecer estaba todavía bajo los escombros, y la Secretaría de la Defensa, en este caso la Marina, hablando de que no había nadie que se acercara a decir quiénes estaban ahí adentro, que se solicitaban a los papás o que se los solicitaban a alguien que diera fe de que había alguien ahí enterrado entre los escombros. Jamás apareció ningún papá de esta niña. Se empezó a dar momentos muy críticos en el sentido de que ya la vamos a agarrar, ya casi está, y ya sonó esto y está diciendo que ahí está, y de repente se les cae el circo, de repente, pues no había nadie, había una perrita de 7 años, una labrador que la Marina traía que se llamaba Frida, y demuestra que tanto Televisa como el gobierno federal pues creían, al menos en ese momento, que podían seguir simulando todas estas formas para mantener la atención de la gente y poder también manipular este efecto que tiene sobre estas emociones cuando llega una tragedia, ¿no? De una niña que podía salir con vida y dársela a este secretario de Educación, quien estuvo ahí 20 y tantas horas y le estuvieron haciendo, y de repente se empiezan a echar la bolita, todo el mundo tiene la culpa, y Frida Sofía nunca apareció. Algún día, porque este tipo de sinvergüenzadas no duran toda la vida, se va a saber qué hay oculto detrás del tema. Porque debe de haber algo ahí, ¿no? Claro, hay un montaje enorme, tremendo. Participa el gobierno, participa la Marina, participa las televisoras más importantes. Incluso hay un interés muy fuerte que quisieron encubrir, inventando una víctima como si hicieran falta más víctimas todavía. Creo yo que vuelvo a lo mismo, esto nos redimensiona este asunto de la corrupción. Y no vayamos muy lejos.
la infraestructura educativa en Sinaloa. Desde el sexenio de Juan Millán, Jesús Aguilar, Mario López Valdés, nos han dicho que necesitamos miles de millones para reconstruir las escuelas. Y se lo han dado el gobierno. Y ahora llega el actual secretario de Educación y dice, 65% de las escuelas están en estado deplorable. ¿Y el dinero? ¿Dónde quedó? Y ahí está la escuela Álvaro Obregón, que tiene un daño estructural muy fuerte. Mira, por fortuna, este sismo no fue de la magnitud y no fue en los horarios en que los niños están en clases. Pero cuidado, ahí se debe poner mucha atención en el caso de la secundaria estatal número 2, en el caso también de escuelas que ya han perdido sus techumbres sin sismos siquiera, sin que haya ningún movimiento telúrico. Entonces, el problema aquí, ¿dónde está el dinero? A ver, ¿qué hicieron con el dinero, señores? Jugaron con la vida de los niños. Así como aquel gobernador de Chihuahua o de Veracruz, de todos que han jugado con las quimioterapias, ¿sí? Así como este secretario de Salud de Sinaloa que puso en riesgo la vida de miles de sinaloenses para embolsarse ellos el dinero. Entonces, el problema que está aflorando, lo que está emergiendo, y coincido con Manuel, de que estos golpes grandes, fuertes, pueden hacer que emerja la conciencia social. Y que seamos nosotros los que le paremos el alto ya. Yo no creo que la elección del 2018 vaya a ser igual después de que sucedió esto. Todo el tiempo, el mal de México no son los sismos, no son las tempestades, no son los huracanes, porque es la corrupción la que está abajo de todo eso. Y lo que aflora de inmediato es la corrupción, y en Sinaloa lo estamos viendo. En un momento yo hubiera querido que en esa hora que ocurrió este sismo de 5.2 grados en Sinaloa, hubiera tumbado esos edificios viejos sin que cobrara víctimas. ¿Para qué? Porque así lo van a tener así, no lo van a reconstruir, van a decir que le metieron 100 millones, 200 millones de pesos para reconstruirlo y el edificio lo van a ir a resanar las grietas nada más, lo que van a hacer. O se los van a dar a otros empresarios para que ahí hagan. Entonces es lo mismo, pues. Ojalá que despertáramos ya los mexicanos, porque ya si nos despertamos con esto, yo ya la veo muy difícil de que despertemos con otras cosas, ¿no? Que dejemos de ponerle tanta atención a Televisa y que nos pongamos atención a nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias reflexiones. Porque 300 muertos que lleva este terremoto entre Morelos, Puebla y la Ciudad de México, aquí en Sinaloa en un mes hay más de 400 muertos, ¿no? Entonces, el terror que se vive en Sinaloa por la inseguridad es muy, muy parecido al terror que se vive en Ciudad de México por desastres naturales, ¿no? Manuel, el jueves tiembla aquí en Culiacán 5.1, después de toda esta psicosis que hay en el centro del país, todas las imágenes que hemos visto, la gente siendo reporteros improvisados, pero mandando información en cada minuto durante todo este tiempo, pues llega un golpe, un shock aquí a Culiacán y empiezas a ver lo vulnerable que estás también en relación a toda esta corrupción y a todo esto que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la salud en cuanto a un plan de contingencia que parece que ese no existe, aunque digan que hay protección civil, que hay esto y que hay aquello, pero no porque se diga que hay protección civil quiere decir que existe protección civil en un orden logístico para este tipo de fenómenos, ¿verdad? Protección civil no es más que una chamba para alguien. Sí, es un espacio ahí donde hay presupuesto y es para acomodar a los aliados y a cumplir compromisos de campaña, compromisos políticos, ¿no? Más bien complicidades sería la palabra, ¿no? Bueno, desastres naturales, ¿no? Ya tembló aquí, o sea, sería disparatado decir que puede temblar, ya tembló, ¿no? Eso lo dejo ahí pendiente, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias de los sismos como desastres naturales, hemos la actividad sísmica es producto de la naturaleza, ¿no? ¿Qué tanto influye en lo que cómo hemos tratado nosotros
cómo hemos interactuado con la naturaleza, pues no, yo no conozco, hasta ahorita no conozco, no tengo información, ¿no?, de qué tanto influya, la desconozco, no soy técnico en ese tema, ¿no? Pero sí sé y está comprobado y hay estudios y está aceptado inclusive por la ONU y diferentes organismos internacionales y diferentes estados como México, que en el asunto del cambio climático, hablando de huracanes, que son los desastres naturales a los que más acostumbrados estamos aquí en Sinaloa, sí tienen mucho que ver la actividad de la sociedad humana y pues en la contaminación. En las grandes empresas petroleras, por ejemplo. Bueno, ahora los resultados, eso es en lo que causan los desastres naturales, ¿no? Los resultados de los desastres naturales, como el sismo que estamos hablando ahorita y los huracanes, que en este momento también hay situación de contingencia en algunas partes, ¿qué aflora qué tienen en común dentro de esos resultados? Que pudieron haber sido mucho menos o más graves los resultados si no fuera por la corrupción. Es decir, la corrupción agrava la magnitud del impacto de esos desastres naturales, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa con los damnificados en el DF y en esas zonas donde hay huracanes o sismos? Pierden vidas humanas, se pierden los trabajos, se para la economía, se pierden los hogares, se quedan sin hogar, se quedan los niños sin escuelas. Bueno, en Concordia, producto de la violencia cobijada por la impunidad, que a su vez tiene raíces en la corrupción, hay gente que se ha desplazado, por lo tanto ha perdido su trabajo, ha perdido su hogar, los niños se han quedado sin escuela y muchos han perdido la vida. Hay damnificados producto de la corrupción directo, no a través de un desastre natural. Pero esa como que no se ve, esa no tiene publicidad. No hay niñas, no hay Frida Sofías, pero sin embargo sí hay muchas niñas. En Mazatlán hace 2 años se murió una niña de hambre. ¿no? Que no se nos olvide, ¿no? Bueno, sin embargo ya aquí en Sinaloa ya tembló, entonces no estamos exentos de que tiemble. La magnitud de ese temblor no la puedo prever, no la podemos prever ni cuándo vaya a ser, pero sí podemos prever los resultados, ¿no? Estar prevenidos por los resultados. Entonces para eso quiero nomás mencionar así rápidamente, ¿no? Esta es una denuncia que presentamos ante la Auditoría Superior del Estado. Tres ciudadanos, Ernesto Saldaña, Farid Alexander Lerma y Manuel Omar, que está arriba, su servidor, ¿no? Presentamos esta denuncia y anexamos el documento en el que está fundamentada. Es una denuncia en contra, exigiendo a la Auditoría Superior del Estado que haga la investigación correspondiente y sancione administrativa, civil y penalmente a Mario López Valdés, José Luis Sevilla Suárez y Moisés Aarón Rivas Loaiza. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta información que nos entregan el gobierno del Estado, el estadio, que sigue siendo para mí General Ángel Flores, no tiene estudio de impacto ambiental. Entonces, ahora estamos hablando de que la intervención del hombre que no respeta las normas, las reglas de la ley de equilibrio ecológico impactan al medio ambiente, por lo tanto, hacen que pues, participan un poco en la producción de esos desastres naturales, que en el caso de los huracanes, ¿no? Pero peor todavía, repito, dije aquí lo voy a dejar, ¿no? El sismo. Aquí tembló, entonces puede volver a temblar. ¿De qué magnitud no sé, pero puede haber resultados fatales si no ponemos atención. Voy a mencionar así rápidamente. También solicitamos y también nos responden que no existe, y por lo tanto también hicimos la denuncia, no existe un plan de protección civil en el estadio Ángel Flores. ¿Que tiene capacidad? Así es, claro. ¿Para qué capacidad tiene? No, 20,000 y tanto, así es. Entonces imagínense un temblor que hay aquí, que esté lleno el estadio, que la gente no tenga una salida de emergencia, que no tenga un plan de contingencia, que no esté preparado. Esto es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la corrupción, porque está construido, a pesar de que previo a la construcción se tenía que haber hecho un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, se autorizó la construcción y sin hacerse. Como punto final. Eso, a donde quiero llegar es a esto. Que este es un ejemplo, nada más un ejemplo más de cómo, aunque aparentemente la causa de muchas tragedias que suceden y que cuestan vidas humanas, aparentemente sean desastres naturales que no tienen un origen en la voluntad del hombre, por lo menos en los resultados, no es totalmente cierto. La corrupción, señores, tenemos que combatir la corrupción, porque si no combatimos la corrupción,
vamos a seguir siendo víctimas, alguien va a pagar con su vida, con su trabajo, con su hogar, el resultado, las consecuencias de que existan estas situaciones de corrupción en las que cuando se venga el desastre natural, las consecuencias van a ser al doble, al triple o multiplicado por 10 de lo que pudieron haber sido si se hubieran hecho las cosas de acuerdo a como marca la ley. Alejandro, tu punto de vista final, por favor. Pues cada vez que hay una situación de desastre, afloran dos cuestiones, y esta no ha sido la excepción. Por un lado, los mexicanos ayudándose entre sí como si no hubiera gobierno. La fraternidad del mexicano es enorme, es orgullo mundial, es reconocida a nivel internacional como de las masas sociales más que responden de manera más adecuada en ese momento. Y también en esos momentos de desastre pues emerge lo que son las aves de rapiña de todo, que vuelan sobre los muertos, sobre los heridos, sobre los damnificados, y que son nuestros políticos mexicanos, y no es la excepción. Aquí están ya cazando, olfateando, a ver qué raja pueden sacar de todo esto, mientras lamentablemente millones y millones están concentrados en rescatar a la gente. Entonces, esos son lo que tenemos hasta ahorita. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que, insisto, que, como dice Manuel, después de esto emerja una gran conciencia social sobre que somos políticamente como mexicanos. Estamos llegando al final de este programa, usted ya lo oyó. Lo mejor que pudo haber pasado en esta desgracia, la gente, la unidad, esta compactación de sociedad para pues todas estas tragedias. Lo peor, como siempre, los políticos, los gobernantes, los empresarios, todos estos que están sacando provecho de la tragedia de los mexicanos. Agradecemos enormemente que dé su punto de vista, entre a nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego.